Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas, siempre a través del canal de YouTube de Radio Universidad SEC. Para que se suscriban, ¿cierto? Estamos en nuestro, pronto se va a cumplir 6 años de emisión, de fomento lector, de lecturas en voz alta, conociendo el trabajo, el proceso de escritura de escritores tanto chilenos como extranjeros. Estoy muy feliz hoy jueves 7 de septiembre desde Santiago de Chile, que está un poquito frío. El invierno parece que no quiere dejarse de sentir, así que desde Santiago de Chile le doy la bienvenida a nuestra escritora invitada, chilena residente en Texas, Estados Unidos, Andrea Amoson. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Hola Ángeles, muy bien, muy contenta de poder conectarme contigo. Como dijiste, allá hace frío, aquí nos estamos muriendo de calor todavía. En este caso el verano es el que no se quiere ir, pero feliz siempre de poder compartir contigo, con la gente de Chile, con mi tierra, ¿verdad? Este espacio para poder rememorar un poquito y calmar un poco la nostalgia. Y, oye, voy a tomarme de tu última frase de la nostalgia, porque vamos a hablar de tu última obra literaria, que voy a mostrarles aquí, ¿cierto? La pasión de las mujeres, Milet, publicada por Sudamericana, y que obtuvo un premio. ¿Esta, o no? La anterior a esta. ¿La anterior? Sí. Ok, La maestra Bernarda. Sí, La maestra Bernarda. Sí. Vamos a hablar sobre el proceso de escritura de La pasión de las mujeres, Milet. ¿Por qué digo que tomé la palabra nostalgia? Porque se evoca, ¿cierto?, el inicio del siglo XX, de 1900 a 1919, la historia de las mujeres de esta familia, de una forma muy, muy chilena, y ahí vamos a ir hablando con Andrea sobre este proceso. Voy a presentarla para que ustedes la conozcan. Ella es Andrea Amoson, nació en Antofagasta en 1973, es periodista y escritora chilena, ya lo había dicho, que reside en Texas, Estados Unidos, con su esposo y sus 2 hijos. Es autora de las novelas históricas La maestra Bernarda, ediciones B, medalla de oro en el International Latino Book Awards del año pasado, 2022. Las mujeres de la guerra, ediciones B, colección especial del diario El País de España. Las lunas de Atacama, también ganadora del Premio Internacional Latino Book Awards del 2017, y la novela contemporánea Rictus. También escribió las colecciones de relatos Érase una vez Laurides y Cuentos Encaderados. Sus textos han sido publicados en antologías de Chile, Perú, España, Colombia y Estados Unidos. Así que con este gran currículum, Andrea, comenzamos a conversar sobre estas mujeres increíbles. Como todos saben, o quienes van a recién a conocerme como conductora de Lecturas Asombrosas, todo lo que hablemos aquí es a partir de la perspectiva de lectora, de lo que me ocurrió a mí con esta novela, en que uno se ríe, se siente espejada, ¿cierto? Y se abren nuevas posibilidades para nuestra literatura chilena contemporánea. Así que felicitaciones primero por eso, Andrea. Mi primera pregunta para conversar contigo es, a partir del proceso de escritura de esta novela, quiero que me cuentes si fue de forma planificada por ti, o fue algo que se fue presentando espontáneamente, el tipo de narradora que utilizaste en tu novela. ¿Es una narradora omnisciente,
pero que no se deja ver hasta que uno termina la novela. ¿Cómo fue esa definición? Uy, es algo complejo de explicar porque es generalmente, a ver, para resumirlo en una palabra, fue un desorden. Y que yo suelo escribir así, soy muy desordenada a la hora de escribir, aunque yo tengo buenas y planificadas intenciones cada vez que inicio una obra literaria, yo pienso que voy a llegar a un punto y creo que los personajes van a ser A, B o C, pero en el proceso voy dejando que estos personajes igual se desplieguen de manera natural y orgánica, entonces me van sorprendiendo a mí en la medida que más los voy conociendo, me van llevando por unas vías que no eran tal vez las que yo pensaba, y en ese sentido es como un trabajo de mucho goce también, porque así como voy creando, también voy descubriendo, y eso lo disfruto mucho como escritora. Y con respecto a la narradora, yo pienso que fue la parte que me tomó mucho más tiempo en general, porque yo veía los personajes, ya tenía la intuición de la historia total, pero no estaba bien segura de quién contaba la historia. Y de pronto entonces apareció esta voz narrativa, que la mencionaste tú, que lo que me interesó de ella era que hay pedazos de la historia que no conoce. Entonces, igual uno la puede tratar como una narradora poco confiable. Hay que creerle, pero sabiendo que ella tampoco tiene todas las piezas del rompecabezas y que está trabajando con recuerdos. Entonces, el tema del recuerdo y la nostalgia, como lo decías al inicio, también te traiciona. La nostalgia te traiciona, te hace embellecer cosas que a lo mejor no eran tan maravillosas, y te hace traicionar a la verdad, porque tú crees y juras que ese recuerdo es genuino y probablemente no lo es, porque depende de quién esté mirando, o quién esté en el momento, ¿no? Hay una película muy buena de Akira Kurosawa, ¿verdad? Rashomon, ¿Mm? donde cada cual tiene un punto de vista totalmente diferente del mismo hecho. Y entonces ese tipo de narración a mí igual siempre me han interesado como lectora, pero en este momento, en esta novela, quise explorarlo como escritora también. Sí. ¿Sabes qué? ¿Por qué inicié con esta pregunta? Porque a mí como lectora lo que me fascinó fue querer descubrir quién era la que estaba hablando. Era una cosa angustiante porque decía, ya, en el próximo capítulo vamos, porque además la estructura de la narración, de tu proceso de narración, no incluye, ¿cierto?, esta cronología. Cada capítulo va avanzando en tiempo cronológico y en espacio, pero además entre medio tenemos las notas, ¿cierto? Las notas de esta narradora, que como que la nota hace que esta narradora, como dices tú, se explique a sí misma lo que ella está narrando, y entre medio de las notas y los capítulos tenemos, ¿cierto?, estas listas de cosas perdidas y encontradas, que las encontré notables, eh, y que tienen que ver, según mi punto de vista, con la pulsión que genera la escritura en la emancipación de las mujeres. Y aquí no hablo solo de las Millet del 1900, sino que hablo a lo largo de toda la historia de la escritura por parte de las mujeres. En ese sentido, que te explayes en esta idea eh, que yo rescato de tu forma de narrar la pasión de las mujeres Millet. Sí, bueno, gracias. Es cierto que tiene todos estos componentes que yo quería trabajar, pero no como un diario íntimo, porque esta era información que se estaban entregando unas a otras, como dijiste, ¿no? La narradora está rescatando información a partir de unos diarios que las Millet, los cuadernos, que se van dejando de generación en generación. Y eso a mí me gustaba desde el punto de vista de que no era un desahogo personal, sino que ellas sabían que iban a ser material de lectura eventualmente. Y en ese sentido también las encuentro revolucionarias a estas Millet. Y luego, claro, el tema de la escritura a lo largo de los siglos para la mujer, primero un tema vedado, ¿cierto? No todas las mujeres sabían leer y escribir, muy pocas eran alfabetizadas, más bien se les criaba para la
Las que tenían dinero se criaban para el matrimonio, las que no tenían dinero estaban sobreviviendo, prácticamente sobreviviendo las 24 horas del día. Y así entonces tenemos toda esta tradición de escritoras que publicaron con seudónimo o firmaban como anónimos, ¿verdad? Y luego, por supuesto, este rescate que se estuvo haciendo los últimos 5 años de esas obras, donde se empezaron a publicar con su nombre real. Las que tenían seudónimo y que se podía identificar con la fuente, porque también hay mucha obra que se sospecha que fue escrita por mujeres, pero que no hay manera de comprobarlo, ¿no? Y siempre también, escribiendo a las Millet, tenía muy presente a las hermanas Bronte, ¿no? Las tres escribiendo mientras hacían el puchero, ¿verdad? Mientras pelaban las papas, cómo tenían que esconder los papeles esos entre los trapos de comida, entre los tiestos, ¿verdad? Y me gustaba mucho esa imagen también de las hermanas Bronte, que al final, claro, las tres escribieron tremendas novelas en una época que eso era un escándalo mayor, ¿no? Lo mismo con Jane Austen. Entonces me gustaba también la imagen de estas escritoras y de las mujeres que ellas crearon en sus obras para, en el fondo, tratar de darle enjundia a las Millet, ¿no? Entonces, cuando la gente pregunta, ¿pero eso era posible en esa época? Uno puede saber que sí era posible, porque estaban estas mujeres escribiendo, estaban estas mujeres explorando el mundo, estaban estas mujeres viajando, ¿no? Para educarse. Claro, tenían que hacerlo, tenían que moverse, había que hacer un movimiento, ya fuera físico o interior, para poder ganarse estos espacios, sino quedarse quietita ahí donde te dejaban, ¿no? Con esos corsets apretadísimos, era muy restringido lo que podías hacer y muy pocos espacios de desarrollo personal también. Así es. Tiene además este contexto histórico, ¿cierto? Del centenario de nuestro país, del tiempo entre guerras, ¿cierto? De esta primera gran guerra. Tiene toda una tradición y uno puede conocer detalles sobre el proceso del vino, ¿cierto? Que es tan característico de nosotros. Y tiene también, es que esta es una doble pregunta. Primero, con respecto al contexto histórico, si te fue difícil enganchar los sucesos que incluyes en la historia, si fue difícil ese trabajo, quizás dejaste muchos acontecimientos fuera, por ejemplo. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo te impregnaste, ya, si bien ambas somos chilenas, ¿cierto? ¿Cómo te impregnaste del humor chileno? Porque lo que yo te decía antes de iniciar esta entrevista, que una de las cosas que me impresiona es que uno empieza leyendo La pasión de las mujeres Millet y piensa que vamos a la tragedia misma, así como la tragedia, ¿eh? Vamos hacia la tragedia, y en realidad no es así, es una novela muy esperanzadora y es esperanzadora y además invita a que, bueno, en este caso mujeres, hombres, escribamos nuestras historias, escribamos qué quiero que, no sé, mis hijos, mis nietos sepan de la forma en que uno vive o de la forma en que uno piensa. Esas son dos preguntas en una. Bueno, partamos por la última. Mira, me encanta cuando me dijiste, pensé que iba a que todas así, todas Ana Karenina, todas muertas. Me gustó que dijeras eso porque a mí se me tienden a morir los personajes, de verdad. Yo pienso que tengo como un componente catastrófico en mi ADN. Yo no sé si será por ser pampina, antofagastina, nortina, no sé, la inclemencia del clima, el desierto. Pero entonces para esta novela me había propuesto como un desafío personal que fuera una cosa un poquito más en el tono más humorístico, más lúdico, más de la comedia, lo cual igual era interesante para mí porque era desplegar a estas mujeres, este tipo de personajes que a mí me gusta crear, en un entorno donde, por ejemplo, no es lo de la maestra Bernarda, que están luchando por el voto para la mujer, que es un tema serio, súper importante, con implicancias hasta el día de hoy para nosotras, las chilenas, que, vaya,
por fin podemos votar, ¿no? Y tampoco eran las mujeres de la guerra, que es el entorno de la guerra del Pacífico. Esto era un espacio que fácilmente se podía haber transformado en Romeo y Julieta, donde terminabas con adolescentes fallecidos. Y entonces por eso mismo trataba yo de hacerme entrar en cintura y no olvidarme de que tenía el deseo de que la pasáramos bien con este libro, no solamente ustedes cuando lo leían, yo también cuando lo escribía, sobre todo después de una pandemia, ¿no? Más de 2 años con mucha tragedia a nuestro alrededor. Así es que como yo siento que desde pequeña siempre tuve muy buen sentido del humor, me encantaba contar chistes, era fanática de Condorito, yo estaba suscrita, lo único que había en mi casa era una suscripción a Condorito y Coné, que llegaban en Pedro de Valdivia, en mi pueblito salitrero. Mi mamá, yo le dije a mi mamá, a mi papá, que me suscribieran, eso, o sea, no había libros, pero había Condorito y Coné, para que tú veas que en el fondo me sentía identificada con estos personajes que son picarescos, que siempre están tratando de encontrar una manera de conseguir las cosas. Había una identificación. Condorito es un personaje chileno que además habita en la pobreza, ¿verdad? Y yo vengo de una familia de mineros donde no precisamente ha habido mucho acceso a cultura o a recursos o a riquezas. Entonces, había como una conexión y yo creo que a lo mejor yo misma, cuando estaba escribiendo esta historia, tal vez por ahí me conectaba también a esa niña, la niña Andrea, en el desierto leyendo las historias de Condorito, de verdad, francamente. Y el tema de la historia en sí, porque por supuesto cuando uno dice una novela histórica, entonces uno se imagina un mamotreto, un poco lento, que te va a desafiar en términos de lectura, y tampoco yo quería hacer eso. Ninguna de mis novelas anteriores, ni esta, que son novelas históricas, tienden al tedio, ¿no? Porque yo creo que yo estoy escribiendo para esta Andrea de ahora también. Y esta Andrea solo tiene 15 minutos, 20 minutos al día para leer. Entonces, no puedo terminar algunos libros que no me enganchan desde el principio y menos no llego al fin. Entonces, cuando inserto la parte histórica, lo que sí para esta novela me interesaba mucho era lo de la Comuna de París. Me interesaba muchísimo la fundación de esa comuna, eh, entender por qué se había creado esa comuna, ¿verdad? Que en el fondo eran las personas que estaban a favor de que en el fondo no volviera la monarquía, que era eso, básicamente el deseo de esta gente de agruparse y de mantener la república en Francia en vez de la vuelta a la monarquía. Y yo pienso que ese hecho principal es el que a lo mejor me llevó décadas hacia el inicio del siglo, porque tal vez originalmente mi historia estaba plantada después de la Primera Guerra Mundial, de 1918, 1919, pero entonces la Comuna de París era un hecho demasiado antiguo como para que ese bisabuelo se hubiera enredado con su amante y hubiera generado la desgracia y la caída de toda la familia Milet. Entonces, sí, eso hay un trabajo de mucha matemática, de sacar las cuentas de qué edad tendría tal persona, tal otra, que cuántas habrían nacido entre medio, que en qué rato se fueron a Chile, cómo se movieron a Chile, ¿verdad? Si esas cosas coinciden. Eso a mí me encanta también hacerlo, al mismo tiempo que infundirle la parte humorística, ¿no? O sea, no es que te ríes todo el rato, pero hay momentos graciosos en la obra. Y tampoco es un compendio de historia universal, pero hay una investigación histórica que plantea de una buena manera el trasfondo del momento. Entonces, las puedes ubicar a ellas en ese lugar y sabes que esto no está ocurriendo en el 2021. Esto está ocurriendo en el 1900 y de ahí en adelante. Entonces, esa fue como la experiencia mía con respecto a esas dos preguntas tuyas. Y sabes que ahora, mientras te escucho hablar, me vienen muchas imágenes de la narración, pero quiero rescatar como tres cosas. Primero, que esta narradora, ¿cierto? Que no la conocemos hasta que llegamos hasta la última página, que eso lo encuentro interesante. No la develas desde un principio, ¿cierto?
esa es una característica que a mí me gustó mucho. Segundo, es que esta narradora, o tu forma de escritura en esta novela, pasa de la oralidad a la narración. O sea, una persona nos está escribiendo, ¿cierto?, a través de la escritura, lo que las antiguas Milet contaban, ¿cierto?, de forma oral, y que iban pasándose, ¿cierto?, de generación en generación. Esas dos características. Y la tercera tiene que ver con que no solo son estas mujeres que tienen ciertas características que las diferencian de la sociedad en la que se mueven, ya sea aquí en Chile, ¿cierto?, en el Valle Grande del Norte, o cuando están en Europa, en París. Son mujeres bien definidas. Sino que los varones, cuando yo te decía, oh, esto pinta tragedia, yo decía, ay, así como hombres más, y al contrario, los hombres son dulces, dulces. Y hay una expresión que yo aquí la destaqué, con permiso tuyo voy a leerla porque para que se den una idea, dice, ay, Sánchez, uno de aquellos románticos empedernidos en absoluto peligro de extinción. Yo me morí de la risa con esa última frase de ese capítulo y dije, no, es que tengo que anotarlo porque cuando haya una referencia de algún protagonista, ¿cierto?, masculino, que tenga esa definición, se puede encontrar aquí en tu historia. ¿Cómo trabajaste este equilibrio justamente para que esta pasión de las mujeres Milet no fuera una tragedia como nosotros la conocemos, tipo tragedia griega, ¿cierto? O las tragedias de Shakespeare. ¿Cómo hiciste ese equilibrio en los personajes masculinos que van apoyando las historias de las mujeres Milet? A ver, yo pienso que buscando inspiración y en lo que observo, pero también en las lecturas, ¿no? O sea, tú estás mencionando recién a Shakespeare, ya dijimos por ahí, pasó rapidito, entró y salió Romeo y Julieta, ¿verdad? Las tragedias griegas, donde, vaya, que el hijo se enamoraba de la mamá sin saber y mataba al padre y todas esas cosas, que claro, son lecturas que yo tengo en el cuerpo, pero que son lecturas alejadas físicamente y emocionalmente de nosotros los chilenos y las chilenas, creo yo. Entonces, tal vez me asenté más en nuestras historias, en nuestras narraciones orales, como dijiste, en los cuentos que contábamos en el desierto, también en estas parejas que se armaban en mi entorno, ¿no? Donde, claro, igual había nombres que no, yo o personalmente no desearía retratar, pero también estaban los otros que sí, que había que rescatarlos y que ponte tú Severo Sánchez, que a mí me parece un personaje maravilloso, que yo creo que representa un montón de cualidades y atributos de muchos hombres de Chile. Muchos hombres chilenos son como el Severo Sánchez, ¿no? Hechos y derechos, dispuestos a trabajadores para defender su casa, su familia, que claro, enamoradizo era Severo también. La novela no te explica si después que se casó siguió igual o no, pero hay un compromiso y no sé si lo dije en la novela, si alguien lo dice en la novela, el tema de que muchas iglesias por una sola catedral. Yo creo que en ese tiempo era mucho de esa política también, ¿no? Los hombres tenían muchas iglesias, pero una sola catedral. Es decir, como no podían tener tanto desliz como para ir rompiendo el patrimonio familiar, ¿verdad? Porque estamos en este contexto donde los matrimonios se hacían para fortalecer, solidificar la fortuna, los negocios, las influencias políticas incluso también. Entonces, siempre había como un margen de tengo a la amante, pero esta amante no puede poner en peligro la familia, ¿no? Por supuesto que está todo el rato puesta en peligro y puesta en abismo, ¿no? Por el comportamiento del varón. Entonces, sí quería echarle más luz
a la parte de querendón, de apoyador, de que en el fondo puede que rabeen, pueden que se enojen, puede que se pase la mayor parte de la novela un poco borracho, pero en esta novela en particular, las mujeres Millet también han logrado elegir varones que van a poder acompañarlas en estos ires y venires de un continente a otro, y también ocultar, también ser partícipes de los silencios que tienen que montar para poder continuar en este proceso de los matrimonios arreglados. Sí. ¿Qué te parece, Andrea, si te invito a que nos leas un pequeño fragmento para seguir ahí conversando sobre las mujeres Millet? Bueno, voy a leer un pedacito que tiene que ver con lo que hay de fondo en la novela. Son los bailes de debut, el debut de las jovencitas en sociedad, cómo presentarlas, que en el fondo ya lo acabamos de decir, ¿cierto? Es para asegurar el futuro familiar, el patrimonio familiar. Entonces, hay una personaje que de algún modo es como una antagonista, ¿no? Que es Advenediza, ¿verdad? Y este pedacito que voy a leer es de 1910, cuando es el centenario de Chile, y donde Advenediza está hablando de este tipo de bailes que quiere organizar, y ella es tocopillana, entre paréntesis. ¿Ya? Tengo mucha familia en Tocopilla todavía, así que cariños para los tocopillanos. Ok. El debut oficial fue idea de Advenediza, que deseaba replicar las costumbres europeas de su familia de origen, los Cole de Inglaterra, que cambiaron la neblina londinense por la camanchaca tocopillana y sus bienaventuradas oportunidades económicas con la planta de generación eléctrica y la Chilean Exploration Company. De más está decir que Advenediza de Cole no tenía mucho más que el apellido, no hablaba inglés y menos había viajado más allá de los confines del norte chileno. Su padre no se molestaba en comunicarse con ella, que conforme al espíritu de la época, un espíritu bastante viejo, debemos decir, con orígenes en el siglo XV, cuando los niños debían ser vistos pero no oídos, apenas le dirigía la palabra. Así es que su educación, su lengua y modos se debían a su madre chilena. Es más, el padre pasaba la mayor parte del tiempo viajando, con tal que Advenediza en Tocopilla era una suerte de paria atrapada entre dos estamentos sociales. Los tocopillanos le llamaban gringa y los británicos chilena, mientras que su madre se desvivía por colocarla en alguna casilla social ante la indiferencia del padre. Entonces, ese es un fragmento del antagonista, porque Advenediza y las Millet están ahí como en un conflicto a lo largo de la historia. Agradezco el primer fragmento porque además me da pie para otra de las consultas que tengo para ti. Dentro del texto que leíste, recordemos que en Lecturas Asombrosas hacemos fomento de lectura en voz alta, así que es tan agradable oírte a ti como autora de esta novela, este fragmento. Hablaste del espíritu que se tenía, ¿cierto?, antiguamente en que los niños no eran vistos pero no escuchados. Hay algo de realismo mágico también en la pasión de las mujeres Millet con estos espíritus de las mujeres que se quedan, ¿cierto?, para acompañar a las que, o sea, que se quedan en este plano para acompañar a sus hermanas, ¿cierto?, a sus nietas, eh, y que también es un rescate de nuestra idiosincrasia chilena que se ha ido perdiendo. Eh, puedo yo que esté equivocada, que se ha ido perdiendo así como tradición. Tenemos aquí esta tradición de las animitas, ¿cierto? De las animitas que tenemos a lo largo del país. Pero me refiero a esa tradición de sentir o de percibir que nuestras ancestras siguen con uno. ¿Cómo fue esa decisión? Que yo, para mí, es un punto importante dentro de la novela. Ya, qué bueno, gracias. Mira, crecí en el desierto de Atacama y no conozco a nadie que no haya tenido un encuentro con un espíritu, o no haya oído una voz, no haya visto algo, no, una sombra.
una aparición. Yo imagino que en el resto del país debe ser del mismo modo. Bien decía García Márquez que por qué le hablaban de realismo mágico si eso para él era realismo, o sea, la realidad de él era esa, ¿verdad? Las cosas eran así, no eran inventadas. Entonces, también en ese sentido, yo crecí en estas casas que crujían, que hablaban, que respiraban, que se expandían en el día, entonces la noche con el frío del desierto se contraían y todo hacía ruido. Era un constante, era como un concierto de voces, ¿no? Aparte, en el desierto se escuchan muchas voces, el sonido habla, perdón, el viento habla. Y la primera vez que lo oyes igual te puede asustar, ¿no? Entonces para eso están los grandes, las grandes que te dicen, no, no te asustes, si es el viento. Aquí el viento habla, ¿no? Todo eso está presente en mí, siempre estuvo presente en mí. Mis amigas y amigos de universidad, de Antofagasta, allá en la Universidad Católica del Norte, ellos saben un montón de historias de donde yo viví, la casa donde yo viví, de todos los espantos que habían y vivían en esa casa, porque estábamos rodeados de espíritus en esa casa. Era el famoso chalet 119, que hasta el día de hoy, las personas que viven ahí, ese chalet era una casa completa donde antes vivían los británicos ahí, por eso lo llamaban los chalets, separados del resto de la población en María Elena. Y en esa casa había todo tipo de ruidos, voces y ocurrencias, ¿no? Entonces, si tú por ahí tienes la oportunidad de investigar quiénes están viviendo en esa casa ahora, te van a contar un montón de historias porque nosotros salimos de ahí y los espíritus se quedan. Eso en el fondo está en mi registro, es parte En tu ADN. Sí, es parte de mi ADN. Yo lo llevo, lo asumo y no lo había podido trabajar en otra novela previamente y en esta era como que daba todo el espacio para poder hacerlo. Habían los espacios físicos también, ¿no? Las viñas, los viñedos, con esos vapores, los vapores serenenses, ¿no? ¿Verdad? Esas mañanas así con Camanchaca, eh, que en el fondo son espacios muy abiertos, más parecidos al desierto que una ciudad, donde a lo mejor igual te hablan, pero no escuchas porque hay tanta gente y tanto ruido. Entonces, sí, en este caso se daba la oportunidad de que las Milet no solo se estuvieran comunicando con las nuevas generaciones a través de sus escritos en los diarios que dejaban, sino que también estaban ahí algunas presentes, ¿no? La tina muerta, le decían, porque claro, era una de las tinas, una de la tía que había fallecido, pero seguía en la casa apoyando la toma de decisiones. Y eso también me gustaba mucho, porque tengo familias donde ha habido una tía o una abuelita o un abuelito que se ha quedado y que ha seguido involucrado en la vida diaria de la familia, manifestándose cuando hay que tomar algún tipo de decisión importante. Sí. Quiero contarles a quienes nos siguen en Lecturas Asombrosas, a nuestros seguidores, que no solo se hace un repaso de grandes eventos entre 1900, desde 1900 a 1919 en Chile, en el norte, ahí en el Valle del Elqui, sino que además estas mujeres que están definidas con una belleza, ¿cierto?, que las pone en un estatus más alto que el resto, pero además con unos caracteres así, pero del demonio, que tienen que batallar con ellas mismas primero y después con el resto, pero además tienen esta trilogía de su belleza, de su carácter, pero también de de estos dones sensoriales. ¿Eso fue desde un principio pensado así? ¿O se fue dando, o ellas te fueron susurrando, oye, puedo hacer esto, tengo este don? Andrea, tengo este don. Fue algo así. Sí, sí, fue sobre todo con Emary, porque hay dos gemelas, ¿cierto? En la historia. Emary, una de las gemelas, yo sabía que ella podía oler. Ella olía y las premoniciones de Emary, sus visiones son aromáticas, no sueña con cosas, no ve cosas, ella huele cosas, ¿no? Y descubrí en el proceso que lo había heredado de su mamá, de Olivia, que cuando estaba embarazada estaba con los sentidos muy, muy alertas y muy
exaltados y el tema del olfato nunca como que volvió a la normalidad, digamos, ¿no? Puede ser también, que ahora que lo estamos conversando, Ángeles, me pregunto, yo me hago esta pregunta, si no también porque veníamos saliendo de pandemia y el COVID te quitaba el olfato, yo no sé, en este momento a lo mejor pienso que de repente eso también estaba dentro de mi cabeza, por supuesto, ¿no? Porque todos estábamos imbuidos en esa realidad de cosas que no veíamos y que afectaban tanto. Entonces, claro, están estas dos mujeres en la novela que tienen estas percepciones que son de carácter aromático y en el caso de María, el aroma tiene el color también, que es una característica de algunas personas, ¿cierto? Que cuando recuerdan algo, recuerdan el olor o que los colores están asociados a olores y me encanta eso, me encanta esas personas de la vida real que tienen esta forma de conectar las informaciones súper distintas a la mayoría, ¿no? A lo típico. Entonces, también como en el fondo trabajar ese tema de que estas mujeres no van a estar en la hoguera, porque eso, vaya, hechicería, brujas, qué sé yo, ¿no? No van a estar, pero estas mujeres no van a estar en la hoguera y los saberes de la naturaleza y el sanar a través de las hierbas es súper aceptado, es un tema común que se acepta y se aplica no importa el estrato social, ¿verdad? Eso también me gustaba mucho a la hora de trabajar las enfermedades de las Milet, se las sanaban con hierbas, y esas hierbas eran chilenas, y esas hierbas chilenas las conocían las chilenas, ¿no? Por ahí hay una machi que manda un botiquín de un montón de hierbas que, bueno, no alcanza a llegar a tiempo, porque ya se habían ido a La Serena las Milet, pero es todo un trabajo de cariño y amor por esa mujer enferma a la que están tratando de sanar con hierbas chilenas. Y eso también me parece bonito, como también mostrar Chile de esa manera también. Oye, hablando de Chile y de la forma en que nos emparentamos y en la forma en que vivimos, las tías, estas tías solteronas, ¿cierto? Que viven toda la vida juntas y que en el caso de las Milet tienen la suerte que son tías que se complementan, que son además súper divertidas, tienen salidas muy divertidas, hacen broma, son ya casi de la tercera edad, pero son súper bromistas, siempre quieren reírse de algo, versus, ¿cierto? Lo que de repente siempre estamos acostumbrados a leer, todo lo contrario, ¿cierto? Mujeres que al quedarse solas son más bien amargadas y que todo lo ven así de forma negativa. Las Milet tienen estas tías que son adorables. Yo creo que ellas merecen una novela aparte porque son muy divertidas, son muy divertidas. Así que eso. Andrea, ¿nos regalas otro fragmento para que se convierta en la lectura asombrosa de hoy? Sí, ok. Mira, este pedacito es de Marí. Dame un segundito que ya lo perdí. Como suelo perder la cabeza. Tienes que hacer tu lista de cosas perdidas. Sí, definitivamente. Ok, ya. Bueno, como es un poquito más largo, quiero contar dos párrafos para ubicarlos físicamente. Cuando María enfermó, la abuela, Adelaida, se propone sanarla a toda costa, porque una candidata enferma no se va a poder casar, ¿ya? Acordémonos que estamos que tienen que casarse por convivencia, entonces tienen que ser buenas candidatas para debutar bien en la temporada casadera. Como se enferma, la abuela la empieza a llevar a Santiago y para llegar, no sé si más rápido, pero no quiere ella ir en el tren, entonces toman vapores desde Coquimbo hasta Valparaíso. Y desde Valparaíso se trasladan a Santiago para poder ver a los doctores. Entonces, eso es lo que estoy contando en esta parte de este capítulo. Y aquí vamos. El viaje culminaba en el puerto de Valparaíso. Pasaban una noche sin sobresaltos ni escapadas, porque la abuela sí que aseguraba la puerta con llave de la pensión de señoritas, y menos aún abría la ventana que daba hacia la calle,
desde donde Emarí hubiera podido asomarse para ver los ascensores yendo y viniendo de los altos hacia el plano. La niña debía conformarse con descorrer con disimulo la cortina hasta que la noche ocultara los perfiles de las casas plantadas en los cerros. Muy temprano la mañana siguiente tomaban el transporte a la capital, saltándose Casablanca y la visita a Las Tinas. Santiago de Nueva Extremadura era una maravilla sudamericana. Santiago la majestuosa. Santiago, según Emarí, tan linda que debía de ser mujer. Hubiera deseado vivir allí y no en Villanueva de la Serena. La capital progresaba sacudiéndose las tejas de una España remota, el mito fundacional al tope del Cerro Santa Lucía para escribir un futuro de avenidas, tendido eléctrico, salones de lectura y fuentes de soda. La Serena, por el contrario, pagaba una condena por ser la segunda ciudad más antigua del Reino de Chile, con un eterno conflicto entre el progreso y la remembranza. En Santiago, Emarí disfrutaba de ensoñaciones diferentes. La joven pasaba por alto el glamour de la última moda que las santiaguinas vestían, los modelos de falda y chaquetilla que la abuela apuntaba con nula discreción para referirse a lo anticuadas que eran, que aquello en París se llevaba hacía 2 temporadas. Tampoco le interesaban los bigotes bien peinados de los caballeros que conversaban a las puertas de la confitería Torres. Emarí, en cambio, reparaba en los pordioseros, los cojos como ella, los mancos, los ciegos que pedían limosna acompañados de lazarillos igual de descompuestos. Entre tanta variedad, también allí su defecto pasaba inadvertido y ella podía ser Emarí, y no la réplica fallida de su hermana. Entre tantos fragmentos, Emarí se completaba. Gracias Andrea por ese fragmento de La Pasión de las Mujeres Millet. Esta es la portada, ahí para que puedan conseguirla. Podríamos decir muchas más cosas, pero los invito a que consigan y lean y regalen La Pasión de las Mujeres Millet. Andrea, ¿quieres contarnos algo más, algo que yo no te haya preguntado, que quieres que los lectores sepan? Bueno, yo quiero que los lectores sepan que el libro, que también aquí está mi copia, que me acompañó en la gira que hicimos por Chile en julio, está en todas las librerías de nuestro país. También está como formato electrónico. Las personas que viven aquí en Estados Unidos que me lo piden, sepan que buscalibre.us lo trae con envío gratis desde Chile. Se demora porque viene casi que caminando el libro, así, hace un camino como las Milet, ¿no? Tiene que tomar tren, barco y aviones y no sé qué más. Pero y llega. los invito, sí, se demora pero llega, pero también es como, esta es una lectura para cuando estamos cansados de un día largo de trabajo, un día frío o mucho calor y queremos desconectarnos un ratito y de pronto la nueva temporada de la serie que seguimos en Netflix no está todavía disponible. Aquí esto yo creo que es una buena opción para relajarnos, para reírnos, para reflexionar también con estas mujeres que igual están desafiando, rompiendo, moviendo los límites de lo que era permitido para ellas y buscando una forma de ser lo más plena posibles en el entorno en el que ellas les tocó. Así es que esa es una invitación a leer, a entretenerse y aprender un poquito, ojalá, con las mujeres Millet. Gracias, Andrea. Agradezco también, ¿cierto?, a Mariana Ales, que gracias a ella podemos tener esta conversación, unirnos mientras conversabas y contabas cosas de tu vida acá en Chile. Tenemos muchas cosas en común. También vengo de familia de mineros, pero mineros del cobre. Así que ahí invitadísima, Andrea, a que puedas contar con este espacio aquí en Lecturas Asombrosas para tus nuevos proyectos literarios. Cuéntanos cómo los lectores y lectoras pueden conectarse contigo, porque ese es el privilegio que tenemos ahora de poder conocerte, leer y conversar contigo. ¿Cómo se comunican contigo? Para que lo Sí, digamos. bueno,
El camino largo que pueden hacer es a través de mi editorial, a la cual también mando saludos y agradecimientos. Mi editora Marcela Escobar, la mandé para la escuela, Marcela, perdón. Es que tiene una faceta como muy docente, Marcela, y eso me gusta mucho de ella como editora. Y el camino corto es que me busquen en redes sociales. Estoy en Instagram como Andrea Amoson y estoy en Facebook como Andrea Amoson Escritora, así es que de alguna otra manera me pueden ubicar. Si hacen una búsqueda en Google me van a encontrar el sitio web que tengo también, donde hay un formulario de contacto, un correo electrónico, ese tipo de información, y yo con mucho gusto les respondo los mensajes que ya me están mandando de este libro y de los anteriores. Me encanta responder la correspondencia, así es que sin vergüenza y sin timidez les agradezco que me escriban. Yo soy de las que responde, porque yo como lectora también a veces mando correos a algunas escritoras y escritores y no te responden nunca. Pero yo soy de las que responde. Si es que, y además que es una motivación, porque sabes que están leyendo tu libro y que les está moviendo, y eso es un súper lindo regalo para mí. Así es. Entonces, invitados a seguir a Andrea Amoson en todas sus redes sociales, a leer esta historia, y como dice ella, tiene esta categoría de novela histórica, pero se van a divertir, van a tener recuerdos de las fiestas de 18 en familia, de la vendimia, ¿cierto? De aprender que las abejas suelen salvar a las parras, ¿cierto? Cuando están con algún problema. Así que aprendemos también a través de la escritura y de la forma en que tiene Andrea para contarnos sus historias. Invitados también, siempre lo digo, a que idealmente como lectores no nos quedemos solo con la pasión de las mujeres Milet, sino que logremos, ¿cierto?, tener la biblioteca con los libros ya publicados de nuestra escritora invitada. Andrea, te dejo un gran abrazo, espero seguir en contacto contigo, y esto es Lecturas Asombrosas, todos los jueves aquí en Radio Universidad SEC. Muy bienvenidos siempre todos los jueves al mediodía. Así que muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Ángeles, un placer haber conversado contigo. Gracias a ti, nos vemos. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.